Como comentábamos en la Santa Misa, vamos a aprovechar esta primera meditación del retiro para recordar a nuestra querida Guadalupe. Somos unos privilegiados, cuántos miles y miles de personas de todo el mundo, de México a lo mejor con especial intensidad, pero también de otros muchos sitios, querrían tener cerca sus venerados restos para poder acudir y rezarle y pedirle por tantas intenciones, no solo las personales, familiares, sino también intenciones grandes para todo el mundo, para la Iglesia, para la obra, por supuesto, para la conversión de tantas personas, para las vocaciones. Hombres y mujeres dispuestos a ser generosos en lo que Dios les pida. Los que estamos aquí ahora, pues conocemos bastante a Guadalupe, aunque, bueno, se puede conocer mucho mejor. Y no solo conocer datos meramente biográficos, ¿no?, sino de su vida de entrega, de su vida de santidad, de su normalidad de vida también, ¿no? Porque cuando hablamos de los santos, casi inconscientemente, pues nos los imaginamos como en un nivel superior, más para admirar que para imitar, como si fueran de una pasta especial que yo no tengo y por tanto pues haré lo que pueda, pero yo no soy Guadalupe, puede decir una persona. Pues no, ella no creo que se considerara de ninguna pasta especial. En tantos testimonios como han quedado, tantas cartas suyas, por ejemplo, a San José María, o anotaciones que hacía en el examen de conciencia, con tanta frecuencia hablaba de sus fallos. Ciertamente no eran fallos que supusieran una ofensa grave a Dios, no. Pero para una persona enamorada, para una persona que ama verdaderamente al Señor, pues cosas, podríamos decir, pequeñas y mayor trascendencia, les da importancia, porque en el fondo son pues como faltas de amor. Ha prevalecido el desorden o la precipitación o un momento de enfado o alguna otra cosa que ha hecho que ese día tratemos al Señor con poco cariño. Hemos descuidado ese rato de oración que teníamos previsto o algunas otras cosas. En definitiva, los santos son mucho más conscientes que los que no somos santos de sus imperfecciones. Porque están muy cerca, aunque no se den cuenta, están muy cerca del modelo al que quieren parecerse. Espiritualmente hablando, están muy cerca. Y por tanto les ven muy bien, están muy cerca del Señor. Y por tanto, no sé, es como si lo estuvieran viendo, oyendo hablar en esas escenas del Evangelio, como si estuvieran entre aquel numeroso público que le escuchaban, o más cerca con los apóstoles, o con Marta y María, etc., o con María Magdalena. Esa cercanía al Señor, no ver su vida en el Evangelio, pues sí, como una novela interesante, pero no, una historia real que me interpela, porque todo lo que el Señor haga y diga, lo hace y lo dice por mí y por todas las almas, para nuestra enseñanza, para nuestra formación y para nuestra salvación. En el caso de Guadalupe, pues sin ninguna duda, ella también quería parecerse al fundador de Opus Dei. Muchas veces, infinidad de veces, San José María decía a sus hijas o a sus hijos: a mí no tenéis que imitarme en nada, tenéis que imitar a Jesucristo, ciertamente. Pero don Álvaro del Portillo, con esa rapidez, con esa agudeza, ¿no?, solía añadir: sí, padre, pero por el conducto reglamentario. Imitar a Jesucristo por el conducto reglamentario. Es lógico. Estaba leyendo hace poco, por otro motivo,
pasaje de la encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza, la encíclica Espe Salvi, la esperanza que nos salva. Y en un momento dado, ya hacia el final, hablando de la Virgen como Stella Maris, ese himno antiquísimo del siglo VIII, del siglo IX, estrella del mar. Bueno, no sé si se ha recordado, si ha salido en la lectura que habéis escuchado antes. Estrella del mar. La vida es como una travesía en el mar. Y necesitamos estrellas que nos guíen. Decía Benedicto XVI, naturalmente, al que tenemos que imitar, al que nos llena de esperanza es Jesucristo. Pero nos sirve mucho el cauce de las personas que han estado más cerca de Él. Lo dice con otras palabras, pero la idea es esa. Y por tanto, la Virgen Santísima como cauce para la esperanza. Espes nostra, nuestra esperanza. Bueno, nuestra esperanza y todo, ¿no? Pero lo mismo en cuanto a esto que decía de Guadalupe, e imitar al Señor. Ella nunca se le habría ocurrido que su vida iba a ser lo que fue, que es otra cosa que suele pasar. A veces podemos pensar que determinadas personas que han sido muy santas, como si hubieran ya nacido, digamos, marcadas del seno materno, ¿verdad? Y toda su vida hubiera sido como una preparación para ese momento. Bueno, a veces puede ser así, que duda cabe. Pero otras veces, pues los que luego llegan a ser grandes santos, pues no han pensado para nada. No es que sus vidas, a veces también, puedan ser totalmente opuestas al querer de Dios, como San Agustín o como otros santos que se convirtieron, o como grandes pecadores, como decíamos antes, María Magdalena, o la Samaritana. Sí, a veces supone un cambio radical. En el caso de Guadalupe, ni una cosa ni la otra. Una mujer que nace en el seno de una familia, tipo medio, de aquellos años en Madrid, en España, su padre militar, 2 hermanos. Ella era, no me acuerdo ahora mismo si la pequeña o la intermedia, no me acuerdo ahora mismo. No era la mayor, Y bueno, comienza a estudiar, como sabemos, estudiar química, pero va a tener una inquietud interior, eso sí, va a tener una inquietud interior, ¿no? Y un día le van a presentar a San José María, aquí en Madrid, en los años 40. Ella pide la admisión, en los años 40 y tantos, 44, si no me acuerdo mal. Y nota que Dios le pide una entrega sin cambiar su vida, en su trabajo, en sus estudios, en su familia también. Por supuesto que Dios se sirve a veces de cosas gordas, de cosas fuertes, pues para, no sé cómo decir, ¿no? Para que nos identifiquemos con Él, con la cruz. Cuando uno no se identifica con la cruz, pues puede ser que salga y se aleje de Dios, porque no quiere aceptar la contrariedad o no quiere aceptar la cruz. Pero Guadalupe la aceptó, no siendo nada fácil. ¿Sabéis? Me refiero a la muerte de su padre. Fue fusilado su padre. Militar, coronel, de él dependía un regimiento aquí en Madrid. Él no se sumó a la sublevación en el año 36, pero tampoco aceptó la situación en la que estaba España. Y por no renunciar a sus convicciones, fue fusilado. La noche anterior, con Guadalupe, con su esposa, con sus hijos, rezando, Guadalupe la más joven, y sin embargo parece que es la que dio más fortaleza a la familia. Padre, por supuesto, un buen cristiano, creyente, que aceptó aquello que Dios permitía, esa clara injusticia, ¿no? Son acontecimientos que van forjando el alma, que nos van preparando, aunque uno no sepa
por qué o para qué, pero llega un momento en que se ve el sentido de aquel acontecimiento tremendo que marcó su vida. Y dijo que sí, y se entregó, y continuó su carrera, como sabéis, y luego después pues va a sacar adelante un montón de tareas profesionales y apostólicas. De las primeras mujeres del Opus Dei, estamos en los años 40, como digo, eran muy pocas y tenían que hacer muchas tareas. Ella fue también directora de algunas labores, de algunas residencias, recortando su actividad profesional como química que era. Podría haber llegado enseguida probablemente pues, a catedrática, podría haber hecho enseguida la tesis, pero en ese momento interesaba más una dedicación a otras tareas quizá menos relevantes, pero quizá más necesarias, y con toda sencillez había entregado su vida a Dios, pues no iba luego a cerrarse a su título profesional, aunque naturalmente tenía que santificarse en el medio del mundo, en su trabajo, pero aceptando pues, que en un momento dado, como puede pasar a veces en las familias, que el padre o la madre, cuando la familia crece, cuando hay necesidades apremiantes que atender en casa, pues a veces el padre recorta la actividad profesional, o la madre tantas veces, que puede ser una buena profesional y sin embargo deja su profesión externa para dedicarse a su marido, a sus hijos, con toda naturalidad, consciente de que está haciendo lo que debe hacer. Este tema que hoy, como sabéis, a muchas personas les cuesta, porque quizás les falta generosidad, quizá porque tienen una idea equivocada de la promoción de la mujer, promoción a costa de lo que sea, ¿no? Aunque sea a costa de dejar la familia atendiéndola poco o a costa de no tener hijos. Mal asunto, mal asunto. Es un error, claramente es un error, que antes o después se darán cuenta los que se dejen llevar un poquito de ese prurito que tiene mucho de vanidad, No fue el caso de Guadalupe, no fue el caso de Guadalupe. Por ejemplo, una manera breve de resumir un poco esas cualidades humanas y espirituales que tenía Guadalupe, lo tenemos en este pasaje del día de la beatificación. Aquí en Madrid, bastante de los que estamos aquí estábamos en Vista Alegre aquel día, ¿no? El 16 de mayo, bueno, ya hace unos años, ¿no? El cardenal que llevó a cabo la ceremonia de beatificación decía: nos encontramos ante una mujer cuya vida ha sido iluminada solo por la fidelidad al Evangelio, poliédrica y perspicaz. Ha sido luz para aquellos que ha encontrado a lo largo de su existencia, mostrando un coraje y una alegría de vivir que procedían de su abandono en Dios, a cuya voluntad se conformaba día tras día y cuyo descubrimiento la hizo testigo valiente y anunciadora de la palabra de Dios. La fuente de su fecunda vida cristiana fue su íntima y constante unión con Cristo. Este es el tema. Qué cosas tan sencillas, en el sentido de formularlas, son muy sencillas, y qué fundamentales. La vida de cualquier persona, la fecundidad de cualquier labor evangelizadora, apostólica, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De tener grandes organizadores, de tener muchos medios materiales, de tener, no sé, un marketing estupendo que permite llegar a no sé cuánta gente. Bueno, pues todas esas cosas pueden ayudar, que duda cabe, no es cuestión de no valorarlas. Pero sobre todo lo que tenemos que valorar es esto: una vida cristiana íntima y constantemente unida con Cristo. Ese es el tema. Y no hay más. Y no hay más. Ese es el ejemplo de los santos. Yo, de Guadalupe, pues
tantos recuerdos que están por ahí recogidos en su biografía, en tantos testimonios de tantísimas personas como trató, en Madrid, en Bilbao, en Roma, en el gobierno central del Opus Dei, unos años, en México, los pocos años que estuvo allí por la enfermedad, porque esa es otra. El Señor pues también permitió, ¿verdad?, que siendo niña en África, un destino profesional de su padre, contrajera una fiebre reumática, en aquellos años relativamente frecuente, como sabéis, que le afectó al corazón, aunque era muy fuerte y muy deportista, pero tenía esa lesión. De hecho, va a morir de eso, bueno, a consecuencia de una delicadísima operación del corazón, que no era la primera vez, Pamplona, en la clínica universitaria, con todo el cuidado de los médicos y de una manera particular de su propio hermano, que era decano de la facultad, o lo había sido, catedrático de medicina. Bueno, pues son cosas que Dios permite, ¿eh? Murió joven, muy joven, 59 años. Podría haber hecho tantas cosas más. En México estuvo solo 5 años por esta misma... Bueno, no sé si debía influir este tema. También porque el fundador le llamó, como digo, a Roma para ayudar en ese gobierno ya más universal. Pero en Roma también estuvo poco tiempo, por la misma razón, y volvió a Madrid. Y después de muchos años que había dejado la química, por esas otras tareas, volvió a la química, con toda tranquilidad, con todo esfuerzo. No solamente volvió a estudiar química, sino que sacó las oposiciones de catedrática en un centro de formación profesional, del que llegó a ser la subdirectora. No quiso ser la directora porque le faltaba un poco de fuerzas por la propia enfermedad, ¿no? Bueno, ese es la alegría de Guadalupe en medio de las dificultades o en medio también de la propia enfermedad. En México, pues México fue un terremoto, en el buen sentido de la palabra. Muchísimas estudiantes y muchísimas campesinas cercanas a México, años 50, ya nos podemos imaginar si todavía hoy en aldeas, en aquellos países podemos encontrar muchísimas deficiencias, no digamos nada del año 50, un analfabetismo enorme en muchísimas mujeres, empezando por ahí. Y en aquella vieja hacienda, había sido una hacienda buena, pero abandonada, llena ya de telarañas, ¿verdad?, pero que le regalaron al sacerdote que atendía la labor en México, don Pedro Castiaro, y como era arquitecto y tenía muy buen gusto, pues aquello lo convirtió en un sitio muy bonito, muy agradable, una escuela de formación a la que pudieron acudir centenares de campesinas. Y de ahí salieron también bastantes vocaciones. O estudiantes en la Ciudad de México, residencia de estudiantes, como aquí había hecho antes en España, dirigiendo una residencia. En fin, lo que Dios le pidiera. Bueno, tantísimos detalles que tenía aquí algunas anécdotas, porque a veces una pequeña anécdota pues puede dar más luz que muchos comentarios. A propósito de México, el viaje a México, fueron tres personas, 3 mujeres de la obra, también con una audacia notable, ¿no? Pues el avión se estropeó, aquellos aviones pues de hélice, aunque fuera un vuelo transoceánico, ¿verdad? El caso es que el viaje duró la friolera de 30 horas, también porque los aviones tenían que parar a repostar varias veces. Y cuando se acercaban a las Islas Bermudas, uno de los 4 motores del avión se averió, de modo que tuvieron que aterrizar para arreglarlo. Tenían que pasar la noche en la isla y les llevó la compañía aérea pues, hasta un hotel cercano. Entonces, en un inglés improvisado, porque no conocía todavía muy bien el inglés, Guadalupe preguntó, traduciendo en castellano,
¿dónde está la casa en la que se habla con Dios? Quería preguntar, ¿dónde hay una iglesia? ¿Dónde está la casa en la que se habla con Dios? Porque quería ir a rezar. No solamente quería ir a rezar, sino que a los viajeros les dijo, bueno, aquí está esta iglesia, y como es domingo, para los que quieran ir a misa. Pues efectivamente, la mayoría de la gente se apuntó a esa misa. Y un testimonio que sí quería decir de una enfermera que le atendió en los últimos días de su estancia en Pamplona, en la clínica, antes de morir, que estaba muy impresionada aquella mujer. Se llamaba María Jesús. Le tocó atenderla de noche. Sabía que había tenido una intervención cardiovascular muy dura, que le estaba grave, y ella notaba, la enfermera, que Guadalupe estaba serena. No denotaba de ninguna manera la gravedad de su situación física, como si estuviera reponiéndose alguna cosa sin mayor trascendencia. Y la enfermera decía o pensaba, para que una persona sea capaz de morir así, tiene que haber algo, porque ella no era creyente, la enfermera. Tiene que haber algo. Una persona que se está muriendo y que está así, algo tiene. No lo entiendo. En una de las visitas vio que Guadalupe respiraba con dificultad, que quería decirle algo. Y por fin consigue, oye que le dice Guadalupe, no te preocupes por mí, vete a cenar. Aquella buena mujer pues se volvió a quedar estupefacta, ¿no? Está muriéndose y se preocupa de que yo me vaya a cenar. Estate tranquila, le decía Guadalupe a la enfermera, estate tranquila porque has hecho lo que has podido con relación a Guadalupe, me has cuidado lo que has podido, me voy a acordar mucho de ti. Bien, pues a las pocas horas, a las 6 de la mañana, falleció. Se la llevó la Virgen. Era ese día de la Virgen. Y luego esta mujer, que digo llevaba tiempo lejos de Dios, esas palabras de Guadalupe se le quedaron grabadas. El caso es que, muy poco tiempo de morir Guadalupe, esta mujer volvió a rezar, volvió a la iglesia. Y no solamente eso, sino que un poco más adelante pidió ser del Opus Dei. Bueno, es la hora, vamos a terminar. Vamos a encomendarnos a Guadalupe, vamos a pedirle frutos abundantes, que le pida al Papa, que le pida también el prelado del Opus Dei, para servirle a la iglesia. Y luego, pues a lo mejor releer o leer algunas cosas de las que están escritas. Yo tengo aquí no sé si llamarle cómic, pero que algunos conocéis, pero que vale para todos, no solamente para los niños, que está muy bien escrito, tiene muy buenos dibujos y da una idea bastante buena de Guadalupe. Digo, por si queréis, aparte de las biografías, sabéis que están publicadas, y también ese tomo breve en el que se han recogido algunas de las cartas, de las numerosas cartas que ella escribía de vez en cuando a San José María. Cartas de familia, completamente informales, llenas de cariño, de naturalidad, contando cosas de la labor apostólica. Bueno, que profundicemos en su vida, ya que la tenemos aquí, que le encomendemos muchas cosas y veamos en qué la podemos imitar, aunque ella no quiera que la imitemos, pero ese conducto reglamentario que antes decía, pues lo podemos aplicar también a Guadalupe. Dejamos unos minutos para seguir luego con la segunda meditación.